Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, que está ubicada, centrada dentro de nuestros viernes académicos. Así que vamos a recibir a Álvaro Martín Menoni y a su mamá, Ivonne, que fue muchos años animadora de italiano, y mucha gente ya ha pasado por acá, muchas exalumnas a saludar. Y fue Ivonne justamente que nos recomendó a su hijo, nos acercó a su hijo para que lo podamos escuchar hoy en este tema tan interesante. Francine va a dar algunos datos sobre Martín, sobre Álvaro Martín. Sobre Álvaro Martín. Bueno, buenas noches. Como ustedes saben, Elsa y yo somos las que organizamos estos viernes y estamos encantadas del éxito que hemos tenido hoy con Álvaro. ¿Viste cómo convocás, Álvaro? Bueno, yo tengo que leer acá poquitas cosas, voy a leer de tu currículum. Él es ingeniero en computación y doctor en informática. En este momento, bueno, tiene varios títulos en Estados Unidos y has hecho trabajos en Estados Unidos y publicado trabajos. En este momento, él es profesor. Se me achicó. En la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Y director de carreras en informática. Tú corregime, sí, porque está bien. Bueno, sé que se desempeñó como... Está difícil esto. Está difícil. Recibió varios premios. Uno, para nosotros el más importante, lo digo, el de Roberto Caldeiro Barcia, ustedes lo conocen, un famoso científico uruguayo, por sus trabajos científicos en el área informática. Mirá si abreviaré. Sus áreas de interés incluyen la investigación teórica y el diseño y análisis y desarrollo de soluciones informáticas, supongo que serán algorítmicas, a problemas relacionados con la teoría de la información y la bioinformática. En resumen y comprimiendo, que es lo que hago yo, es computación. Vamos a hablar hoy, que a todos nos interesa, ¿no es cierto? Porque a los de nuestra edad no siempre nos es fácil comprender todo esto. Así que le agradecemos enormemente a Álvaro. Disculpa lo que leí. Todo perfecto. Pero no me había preparado mucho. Y bienvenido y mil gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es algo que quería hacer hace tiempo, venir a este lugar, y ahora se concretó. Para mí es una emoción y un gusto estar acá. Además es un espacio que mi madre le tiene muchísimo cariño y por transitiva yo también, así que los felicito por este espacio que es espectacular. Bueno, esto que decís que no es fácil de entender ni para ustedes ni para la mayoría de la gente. Hay muchas cosas complicadas andando y sin embargo a veces parecen fáciles, ¿está? Entonces yo en el resumen de esta charla yo les decía que hay cosas que hacemos por ejemplo con nuestros celulares, que en realidad son pequeñas computadoras, pequeñas que en realidad tienen mucho más poder de cómputo que la que teníamos cuando yo empecé a estudiar estas cosas, en una computadora que era grande como esa. Las hacemos con mucha simplicidad, ¿no? Sacamos fotos y mandamos fotos y mirá, o grabamos audios y los mandamos de un lado para otro y todo parece como súper natural y fácil. O los espacios por Zoom que tienen ustedes, que yo he visto a mi madre a veces participando en estas cosas, ¿no? Donde se transmite el video y el audio que cada uno habla y todo el mundo se conecta, que además en la pandemia nos permitió incluso mantener espacios que de otra forma hubiera sido difícil. Todo eso, para que funcione, hay un montón de tecnología, pero además de ciencia que respalda esa tecnología. Yo, un poco lo que se me ocurrió
contarles es cuáles son esos conocimientos, esa base científica que permite que hagamos todas estas cosas con tanta naturalidad hoy. Y contarles un poco más de lo que pasa abajo, que es bastante más complicado y más ruidoso de lo que uno se imagina. Entonces, un poco la agenda de lo que tenía pensado contarles es, para empezar, es todos estos videos y fotos y audios y todas estas cosas que transmitimos. Bueno, ¿cómo se representa adentro de un celular? ¿Cómo existen ahí adentro? ¿Y cómo se transmiten? O sea, ¿cómo hacemos para representar mediante bits? Que es lo que aparece en el título de esta charla, un mundo de bits. ¿Cómo hacen las computadoras para representar todas esas cosas tan distintas que no son unos y ceros, que es lo que todo el mundo dice que son los bits? Después contarles un poquito, bueno, eso cómo se almacena en una computadora o en un celular y cómo se transmite cuando mandamos un mensaje, por ejemplo. Y una vez que les haya contado un poco todo eso, bueno, contarles acerca de la teoría de la información, que es lo que yo investigo en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, que es lo que estamos hablando hoy, y cómo esa teoría que se desarrolló hace ya algunas décadas, cómo eso habilita y permite que hoy hagamos todas estas cosas que si no, no sería posible. Y para terminar, entre todas estas formas de almacenar información digital, muchas de estas ustedes ya las conocen hoy, hay algunas que se están como diseñando, que están empezando a elaborarse, que parecen medias mágicas, en particular esto de almacenar información digital dentro de moléculas de ADN, me parece medio como fantástico, es algo que hace unas décadas parecía un sueño y hoy se está haciendo. Entonces quería aprovechar además para contarles un poco de eso, un poco de las cosas que se hacen ahora y un poco de esto que es algo como que se viene, que ahora se hace prototípicamente, pero que en algún momento quizás se use más masivamente. Es un poco la perspectiva para hoy. ¿Está muy bien? Entonces, bueno, arranquemos con esto de cómo se representa la información digital. Entonces, hace más de 2000 años, 2000 y pico de años, Arquímedes fue que dijo, bueno, se ha traducido de muchas formas, pero algo parecido a denme una palanca y moveré el mundo, ¿no? Esto de, bueno, si la palanca es suficientemente larga, hago toda la fuerza que sea necesaria. Una invención maravillosa. Hoy, en esta época de la información digital, ¿no? Podríamos parafrasear un poco esa frase diciendo, dame 2 estados y representaré al mundo. ¿No? Vamos a ver que en realidad lo único que hace falta para representar todo esto, imágenes, videos, textos, audios, es poder distinguir entre 2 estados distintos. Una lamparita encendida o apagada. Y si me das eso, puedo representar todo lo que usan en las computadoras, en los celulares, etc. Esa es la base de todo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Eso es un bit de información, algo que puede tener 2 estados, o encendido o apagado, eso es lo que se llama un bit. Con un bit, algo que pueda tener esos 2 estados puede representar muchas cosas. Por ejemplo, si está encendida o apagada una lamparita, o si algo es verdadero o falso, una afirmación, una fake news, lo que fuera, sí o no, una respuesta de alguien a una pregunta, si algo es blanco o es negro, izquierda, derecha, en fin, ¿no? Un montón de cosas que tienen una posibilidad o la otra. Es bastante, pero igual nos quedamos bastante cortos si queremos, por ejemplo, representar algo como esto, que es una imagen de Einstein. Entonces, ¿cómo hacemos con esa base de esos 2 estados para representar algo así? Una imagen como esa de Einstein. Esa es una imagen en blanco y negro, que está compuesta por algo así, un poco más de 1 millón de puntitos, que cada uno puede ser o blanco o negro. Cuando ustedes la ven así a golpe de vista, ven a Einstein ahí, pero si ven de cerca hay puntitos blancos y negros. Cada uno de esos puntitos se llama un píxel, que es lo que compone una
una imagen. Bien, cada píxel es o blanco o negro. ¿No? Podría usar un bit, una lamparita encendida o apagada para representar si es blanco o es negro. ¿No? Bueno, pero la imagen tiene 1,000,000 y pico de bits, esta, ¿tá? De Einstein. Entonces, ¿cómo hago para representar la imagen completa? Bueno, pongo varios bits, ¿tá? Uno a continuación de otro, 1.080.000 bits. ¿tá? Si ustedes van haciendo zoom en esa imagen, ¿tá? Si la ven de más cerca, ¿tá? Ven acá que aparece como un texturado. Ya que estamos, este tipo de imagen, capaz que muchos la han visto con más frecuencia, se usaba mucho en los diarios, por ejemplo, es lo que se llama imagen de halftone en inglés o de medios tonos. ¿tá? Es una forma de, a través de, con patrones de ubicación de los puntos, si yo simplemente tengo blanco o negro, que es lo que realmente tengo, simular, hacer que al ojo parezcan grises. Porque ustedes ven la imagen y parece como que hay tonos de grises, pero en realidad son puntitos blancos y negros que están ubicados, ven acá, ahí está aún más cerca, están ubicados de forma tal que a golpe de vista de lejos parecen grises, pero en realidad son blancos y negros. Y si siguen acercándose cada vez más, ven patrones de este tipo. ¿tá? Eso se usaba mucho hace tiempo en las imprestas blanco y negro para generar imágenes como esta. ¿Ah? Bueno, si me acerco lo suficiente, ven que puedo usar bits para representar cada uno de esos puntitos blancos o negros. Nada, simplemente cada punto es o blanco o negro, es una lamparita encendida o apagada, 2 estados. Simplemente tengo que tener muchos de esos estados, en este caso 1.000.000, para representar esa imagen completa. ¿Tá? ¿Me siguen? Entonces ven cómo a partir de algo tan básico como simplemente encendido o apagado, ¿ah? Si combino muchas de esas, puedo representar algo mucho más complejo como una foto de Einstein en blanco y negro. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. El 1.000.000 te daba por 1.200 por 900. ¿Qué son esos 1.200? Perdón, sí, 1.200 por 1.900 es el ancho y el largo de la imagen. Sí, perdón, eso no le comenté. Y si tiene una imagen más grande, bueno, son más píxeles. ¿Está bien? Pero no es cantidad de blanco o de negro, es punto. Exacto, es cuántos puntos tengo a lo ancho y en la altura. ¿Está bien? Si tengo una imagen con más resolución, por ejemplo, las cámaras de fotos tienen más resolución, más puntos, más bits. ¿Está? Por eso cuando sacan la foto con mucha resolución también le consumen más memoria del celular. ¿Está bien? Bien, perfecto. O sea, si aparecen preguntas me van interrumpiendo, así hacemos esto más dinámico y no se me pierden por la mitad. Porque estas además son cosas bastante complejas. Entonces bien, podemos con varios de estos píxeles, varios de estos bits, encendido o apagado, representar una imagen como esta. Ahora esta imagen, por ejemplo un patroncito de estos que ven acá, que ven que parecen como unas L, bueno, si lo ven de cerca, perdón, para el otro lado, si lo ven de cerca serían 4 bits, 4 lamparitas de estas, ¿no? Hay 3 en negro que las podría representar con lamparitas encendidas, una en blanco que la representa con una lamparita apagada. ¿Qué pasa si en realidad, bien, yo quisiera, como todos ustedes seguramente usan, imágenes no con puntitos blancos y negros, sino imágenes que se vean con tonos de grises, por ejemplo. ¿Ah? O a color, de hecho. Pero ya con tonos de grises empecemos por ahí. ¿Ah? Entonces, yo en vez de tener simplemente o negro o blanco para cada puntito, voy a decir, bueno, no, vamos a tener una cantidad, 256 en este caso, tonos de grises diferentes. ¿Ah? Eso me da mucha más plasticidad y mucha más riqueza para poder representar las imágenes más, de forma más realista, ¿no? Con más precisión. Entonces, podría tener desde 0, que sea un punto completamente negro, hasta 255, que es un punto completamente blanco, y toda la gama de grises en el medio. ¿No? ¿Cómo hago eso? Porque en realidad los bits, esos 2 estados que yo tenía, solo me dejan representar o blanco o negro. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo? Superponer. Bueno, ahí está, pero ¿cómo lo represento eso? Vos lo que me decís es, sí, los grises son una mezcla de negro y blanco. ¿Eh? Pero en términos de, yo ahora tengo lamparitas, y las lamparitas están encendidas o apagadas, no pueden estar medio encendidas o medio apagadas. ¿Cómo hago para representar algo que está entre medio del negro y el blanco? Con cantidades entre, vos decís estos numeritos, entre el 0 y el 255. Sí, perfecto, pero el punto clave acá es cómo hago para representar estos números, estos 256 números distintos, si yo con una lamparita solo puedo representar o 0 o 1. Con movimiento que sería de los píxeles o de, con lupa. En realidad lo que vamos a hacer es una idea parecida a lo que hicimos con la foto. Con la foto dijimos, tampoco puedo representar una foto completa porque solo puedo representar un punto. Entonces, ¿qué hice? Puse muchas lamparitas. 1.000.000 de lamparitas. Acá podemos hacer lo mismo. Fíjense. Si yo tengo una sola lamparita, un bit, puedo representar dos estados distintos. 0, 1, blanco, negro, izquierda, derecha. Pero si agarro dos lamparitas y me fijo todas las combinaciones distintas que puedo hacer de encendida y apagada, yo ahora en vez de dos estados posibles, tengo 4. Puedo tener las dos encendidas, la primera encendida y las dos apagadas, la primera apagada y la segunda encendida, la primera encendida y la otra apagada, o las dos encendidas. Tengo 4 estados posibles. ¿Qué pasa si agrego, en vez de 2, agrego otra lamparita más para representar mis estados posibles? Entonces ahora tengo 3 lamparitas. Y wow, ahora la cantidad de estados se duplica. Cada vez que agrego una lamparita, un bit, la cantidad de estados posibles de cosas distintas que puedo representar se duplica. Fíjense, con 3, ahora tengo 2 al cubo, que son 8 combinaciones distintas. Las 3 apagadas, 2 apagadas y una prendida, apagada, prendida, apagada, apagada, prendida, prendida, etc. Entonces, fíjense, para la primera lamparita, si yo la dejo apagada, tengo 4 combinaciones posibles, las mismas 4 que tenía antes. Y con la segunda lamparita encendida tengo las mismas 4 combinaciones, pero con la primera encendida. Entonces, cada vez que agrego una lamparita, la cantidad de estados posibles se duplica. Entonces, eso crece exponencialmente, crece muy rápido la cantidad de estados distintos que puedo representar. Entonces, esa es la magia. Yo agrego bits y cada vez duplico la cantidad de estados distintos que puedo agregar. Entonces, si sigo así, con 8 lamparitas puedo representar, partimos de 2, ¿no? Eran 2 estados, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Con 8 lamparitas puedo representar 256 estados distintos. Y ahora pueden pensar, bueno, cada uno de esos estados distintos representa un tono de gris diferente. Si tengo todas las lamparitas apagadas, por ejemplo, representa el blanco, y si tengo todas las lamparitas encendidas, representa el negro. Y distintas combinaciones entre medio representan distintos tonos de gris. ¡Voilà! Ya está. Ahora puedo representar mis tonos de grises. Y eso, exactamente, 8 bits es un byte. Es un paquetito de 8 bits, una tira de 8 bits. Esos bits, esas lamparitas, entre comillas, son simplemente 2 estados diferentes. Y yo las puedo interpretar como quiera. Una forma de interpretar eso es como dígitos en base 2, que es lo que siempre han hablado, ¿no? Que las computadoras trabajan en binario, con ceros y unos. Bueno, es eso. Si yo interpreto cada uno de estos como un 0 o como un 1, puedo pensar esto como la representación de un número que en vez de en base 10, que es lo que hacemos siempre, representado en base 2, en binario. Y esta combinación, por ejemplo, representa el número 96.
y puedo representar todos los números que están entre 0 y 255 con 1 byte, es decir, con 8 bits. ¿No? Que en este caso es ese tono de gris que representa el medio. La interpretación de esto, si son tonos de grises o qué son, es completamente mía, nuestra. Decidimos nosotros, tenemos todas esas lamparitas a disposición para representar cosas y somos nosotros los que decidimos diferentes combinaciones de lamparitas encendidas y apagadas, qué es lo que representan para imágenes, audio, etcétera, lo que sea. En este caso, un punto de una imagen. ¿No? Ya está, ahora ya sé cómo representar un píxel de una imagen que tiene tonos de grises, no blancos y negros. Con 8 bits, 1 byte, represento un píxel que ya no es tan rudimentario como simplemente blanco o negro, ahora puede representar toda una gama de grises. Perfecto. ¿Cómo se representa una imagen entonces en tonos de grises como esta? ¿Ah? ¿No? Como alguien está en el estadio y se saca una selfie con el celular y les manda por WhatsApp, acá estoy en el estadio con mi amigo y les manda esta foto. ¿No? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo está representado eso? Con las lamparitas, con unos y ceros, que al final es lo que tiene el celular realmente adentro. ¿Ah? El celular, la computadora no entiende nada, ni de imágenes, ni de videos, ni de audio. Eso lo único que maneja son lamparitas que se prenden y se apagan. ¿No? Somos nosotros, bueno, los ingenieros e ingenieras que trabajan con estas cosas, los que le dan un sentido a esas lamparitas encendidas y apagadas. Esta imagen de acá, si ustedes empiezan a hacer zoom, ¿no? Y empiezan a zoom y se van metiendo cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, nos estamos acercando a esa persona que está sentada ahí, ven que se empieza a aparecer como cuadriculado y empiezan a distinguir los píxeles, los puntos que componen esa imagen, que son millones, pero si se acercan y se acercan y se acercan, capaz que alguno lo ha hecho en la computadora, empiezan a notar como ese cuadriculado, y se empiezan a ver qué son esos píxeles. Y si se siguen acercando y se acercan cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, llega un punto donde identifican claramente quiénes son esos diferentes tonos de grises que de lejos parecen la imagen del estadio. Y cada uno de esos píxeles, cada uno de esos tonos de grises tiene su representación como 8 bits, ¿tá? Que los puse acá, esos 8 ceros y unos, que son 8 lamparitas encendidas o apagadas, diferentes combinaciones de encendidos y apagados representan diferentes tonos de grises. Al final de cuentas, si ustedes hacen zoom, 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 lo que hay al final son un montón de ceros y unos, millones, porque la imagen esta tiene millones de píxeles, de puntitos, cada uno representado con 8 unos y ceros, pero ustedes se abstraen de toda esa representación, lo que hay son millones de unos y ceros que representan, en este caso, esa imagen del estadio. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de imágenes de tono de grises, quiero imágenes a color? ¿Cómo hacen? Ahí está, más bits, seguramente. ¿Tá? Tengo que pensar una forma de representar ahora no los tonos de grises, sino los colores. ¿Y cómo hago eso? Exacto. ¿Cómo se hace? Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, cada color que uno percibe, yo lo puedo representar como una combinación de rojo, verde y azul. ¿Está bien? Y entonces lo que hago, bueno, en vez de tener un byte, o sea, 8 bits, sí, lo que se usa en general es rojo, verde y azul, intensidades de luz para representar toda la gama de colores. Los monitores, la representación de las imágenes digitales las hacemos con rojo, verde y azul. Combinando esos tres, haces todas las combinaciones que uno ve en colores en las imágenes a colores. Entonces necesito, en vez de 8 bits por cada píxel, ahora uso 24. Uso 8 para un tono de una intensidad de rojo, 8 para una intensidad de verde, 8 para una intensidad de azul, y voilà. ¿Tá? Ya tienen sus imágenes a color. ¿No? ¿Cómo hacen si quieren representar
audio, ¿no? Grabo un mensaje de voz. Hola mamá, acá estoy en la Uni 3, papá. ¿Cómo se representa ese audio? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo piensa que se podría hacer? Cada letra. Pero si en vez de letras yo digo, tarareo una canción, igual también es un audio. Claro, si ustedes miren el sonido, si ustedes empiezan como, piensen el dibujito este, ¿no? De la onda, si empiezan a ampliar, pueden hacer lo mismo, dividir eso en escaloncitos, y cada uno es un valor numérico que lo representan con una determinada cantidad de bits. Entonces, acá hicimos en 2 dimensiones, que es una imagen, ¿no? Dividimos en píxeles, que son pequeños cuadraditos, que son como mosaiquitos, todo del mismo color. Con el audio, en una sola dimensión, simplemente podemos medir la amplitud de la señal de audio, por ejemplo, y medirla con 16 bits, por ejemplo. Y medir y tomar un numerito de estos cada, o sea, una fracción de segundo, y con eso represento mi audio. Misma idea. ¿Cómo hacen para representar un video? Cuando graban un videíto y lo mandan. ¿Cómo se puede representar ahora un video? Un video ya es más complejo porque no es una imagen quieta, es algo que se mueve. ¿Cómo hacen? Tiene sonido y audio, pero además el sonido, el audio y el sonido evolucionan en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? No, se pasan por canales separados. ¿Cómo? Exacto, en definitiva, un video, exacto, un video, en definitiva, no es más que un montón de fotos una atrás de la otra. ¿Ah? Sacan, no sé, 25 cuadros por segundo. ¿Ah? Que si en vez de una foto del estadio tuviéramos un videíto del estadio, lo que vamos a tener son, por ejemplo, no sé exactamente a qué frecuencia, pero digamos que son 25 cuadros por, capaz que ustedes saben, 25 cuadros por segundo, lo que van a tener son 25 fotos por segundo, que cuando ustedes las ven una tras de la otra, como el librito que decís vos, parece una imagen, un video continuo. En realidad es una ilusión, igual que esto. Cuando uno lo mira de lejos parece una ilusión de una foto continua, pero que cuando la mirás de cerca son todos ladrillitos que cada uno se representa con bits. El video es lo mismo, tenés, como en el librito, muchas fotos. Sí. Exacto, exactamente. Exacto. Es la misma idea. De la misma forma, exactamente, las películas antes también eran lo mismo, eran fotos una tras de la otra en la cinta. Ahora es lo mismo, pero lo que tenemos son simplemente cada vez más bits, y más bits, y más bits, que antes representaban un píxel, representan una foto, representan una foto con audio, representan una secuencia de fotos que me hacen la película. ¿Tá? Pero ven cómo al final de cuentas todo se reduce a las lamparitas. Si ustedes tienen algo que tiene 2 estados posibles, encendido o apagado, simplemente pongan muchas de esas, una cantidad suficiente, y pueden representar todo esto. Texto, lo mismo, ¿tá? Cada letra es una combinación de bits, etcétera, 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 etcétera. Todo se reduce a esto. ¿Me siguen? Perfecto. Eso, ¿cómo lo representamos? ¿Ah? Como les decía hoy, ¿no? El celular, la computadora no entiende nada ni de imágenes, ni de video, ni de audio, ni de simplemente lo único que ve son lamparitas que están prendidas y otras que están apagadas y trabaja con eso. Son los ingenieros, ingenieras que trabajan con estas cosas, con estos bits que le dan una semántica y que hacen que uno te muestre una película o lo que fuera. ¿Cómo se almacena eso? Porque en la cabeza nuestra yo puedo decir, bueno, tengo lamparitas encendidas y apagadas, me representa 2 estados posibles, pero físicamente
también podría tener una especie de megacampo gigante de lamparitas como esto de acá, ¿no? En la computadora puede estar llena de lamparitas dentro, pero no es lo que se hace. Los dispositivos de almacenamiento de información que ustedes manejan, que todos manejamos, son variados, pero no son lamparitas, no son un CD, o un DVD, o un pendrive, como el que usé para pasar la presentación, o disquetes, que ustedes recordarán, de hace años usamos los disquetes, ya no, y otros, ¿no? Por ejemplo, esto es una foto de un disco duro, ¿no? Un disco duro de una computadora. Un disco duro tiene estos platos, esta superficie súper lisita, y este es un cabezal que se mueve y que lee la información en el disco duro. ¿Cómo se hace? O sea, bueno, hay lamparitas, ¿verdad? ¿Cómo se representa la información allí? Bueno, simplemente lo que necesito es que en estos dispositivos haya algo de vuelta que puede tener dos estados distintos y que yo lo pueda de alguna manera censar, leer, medir, para saber si lo que está ahí es un 1 o un 0, o encendido o apagado, blanco, negro, lo que fuera, la interpretación que yo le esté dando. ¿Está? En el caso del disco duro, por ejemplo, ¿está? Si ustedes agarran esa superficie súper lisita y la amplían, lo que van a ver es que algo que en realidad está más rugoso, y es una superficie que se puede magnetizar. ¿Está? Lo puedo imantar de forma que tenga una polaridad o norte-sur o sur-norte, para un lado o para el otro. ¿Ven? Entonces yo cada pedacito del disco duro, esta es una foto súper ampliada de aquello, tiene una densidad enorme, cada una de estas yo la puedo polarizar hacia un lado o hacia el otro. Ahí tiene sus bits, ahí tiene sus lamparitas. Si está polarizado para un lado es una cosa, y si está polarizado para el otro es otra cosa. Ya está. Ya puedo usar esto para representar información, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, este cabezal que está acá, ¿no? Que el disco duro gira a tal velocidad que eso queda flotando en el aire, nunca toca el disco, ¿no? Pues, para no dañarlo además. Esquemáticamente tiene como una bobinita eléctrica como esta que aparece acá, de manera que cuando pasa por abajo el plato, el disco, pasa con un campo magnético que varía de un lado hacia el otro. ¿Está? Cuando hay una variación de la polarización que cambia, si antes estaba el bit del lado estaba polarizado por un lado y ahora cambia, está polarizado para el otro, eso induce una corriente en esa bobinita, una corriente eléctrica, que es para un lado o para el otro, dependiendo hacia dónde cambió el campo magnético, y voilà, ahí ya leo qué es lo que está grabado en el disco. Puedo saber para qué lado estaba magnetizado cada uno. Entonces era un 1 o un 0. Listo. Y después yo los interpreto, si esos son mis bits de la foto de Einstein, mi audio, mi video, lo que fuera. ¿Lo ven? Un disco, un CD, un DVD. ¿Cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo funciona? Son discos ópticos, se les llama, ¿no? Bueno, cuando apareció era toda una revolución por la densidad con que se podía almacenar la información. Si ustedes de vuelta a esta superficie súper espejada que tiene un CD, la ponen en un microscopio y la miran bien de cerquita, van a ver algo como esto. ¿No? En realidad no es tan espejada, tiene un montón de perforaciones que ustedes ven ahí, ¿ven? Son como pequeñas ranuritas. ¿No? Eso visto al microscopio. Y ahí tienen sus bits. O está perforado o no está perforado. Dos estados posibles. Lamparita encendida, lamparita apagada. El disco está perforado en este lugar o no está perforado en este lugar. ¿Cómo se lee? Con un láser, ¿no? que mientras el disco gira, el láser va iluminando el disco. Entonces, en las zonas donde no está perforado, donde no hay una perforación, vieron que es bien espejado, ¿qué pasa? El láser, pim, rebota. Pues es un espejo. ¿No? Cuando rebota, la luz va, viene, y hay un sensor que lo mide y detecta que rebotó la luz. Entonces dice, acá hay luz, eso lo interpreto como un 1, lamparita encendida. Si el láser pasa por una zona que estaba perforada, entonces no rebota parejo, la luz sale para cualquier lado, entonces el sensor no recibe la luz que rebota porque la luz sale para cualquier otro lado, y entonces ahí dice, bueno, acá hay una perforación,
eso lo interpreto como un 0. Y listo. Ya tienen un dispositivo para interpretar, para leer ese CD, ese DVD, Blu-ray, etc. Es todo el mismo tipo de tecnología, y pueden leer y saber qué es lo que está grabado ahí adentro. Entonces su foto de Einstein, la foto del estadio, el video, etcétera, que al final de cuentas son unos y ceros, se graban, en el caso de un disco magnético, en el caso de un disco duro, magnetizando por un lado para el otro, en el caso de un CD, perforando o no perforando cada uno de los. Lo único que necesito son 2 estados posibles que yo los pueda con una máquina leer. ¿Va? Y ahí ya estoy. ¿Me van siguiendo bien? Entonces, así se almacena la información. Esos son 2 ejemplos de cómo se almacena la información. ¿Y cómo se transmite la información? Porque no solo la guardamos, ¿no? También la transmitimos de un lado para otro. Ustedes, ¿no? Con los mensajes de WhatsApp o cuando están hablando por Zoom, la información viaja de un lado para otro. Bueno, más o menos la misma idea, ¿no? ¿Cómo se hace para transmitir información en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo? Perdona. Sí. Eso es el movimiento, pero el pendrive como... El pendrive es otro tipo es fijo, pero de vuelta tenés pequeñas piezas de circuito electrónico ahí adentro que pueden estar o en un estado o en otro y que lo podés leer de alguna manera. ¿Tá? Ahí no gira. Pero siempre tenés que tener algo que puede estar o en un estado o en otro y que un dispositivo que sea capaz de leer eso. ¿Tá? Esa es más difícil de explicar visualmente, por eso no la traje. Entonces, pero nosotros con los celulares hablamos, ¿no? Que ahí viaja información para el otro lado, mandamos mensajes de texto, mandamos, ¿no? Millones de cosas, consultamos la internet, o sea, hay información que viaja de un lado para otro. ¿Tá? Es más, ahora está todo esto de la internet de las cosas, donde yo con el celular, hay muchos dispositivos conectados a internet y con el celular puedo, yo que sé, controlar la heladera, el lavarropas, el microondas, yo que sé, estoy en el auto y puedo mandar que se me prenda el calefón, ¿no? Todo eso es información que viaja de un lado para otro. Con el celular también, cuando usan Bluetooth y se conectan a los auriculares, a una cámara de fotos, a un montón de dispositivos, incluso dispositivos médicos, ¿no? Que en realidad miden algo, por ejemplo la presión, y te manda, se conecta con el celular y registra tu presión sanguínea o los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Es por Bluetooth, que es también una tecnología de comunicación donde el celular se comunica con cierto dispositivo, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? Es la misma idea. Básicamente necesito algo que tenga estados que yo puedo medir. ¿Ah? Por ejemplo, una fibra óptica, ¿ah? La famosa fibra óptica que llegó hace unos años, que tan buena es para poder tener comunicaciones eficientes. Bueno, por eso fibra lo que viaja es luz. ¿Ah? Y entonces yo por un lado emito luz, viaja por la fibra óptica y del otro lado sale luz. ¿Ah? Como en la figura. Bueno, simplemente yo podría decir, mando luz es un 1, no mando luz es un 0. ¿Ah? Y la luz viaja a través de la fibra óptica y yo interpreto si hay luz o no hay luz como un 1 o como un 0. ¿Ah? Cómo se usa realmente la fibra óptica es un poco más complejo, pero la idea esencial es esa. ¿Ah? Tengo 2 estados posibles que puedo trasladar en el espacio. ¿Ah? Por ejemplo, la luz viaja a través de una fibra óptica. ¿Qué pasa con la telefonía celular? Algo, en realidad, con toda naturalidad, uno llama y manda un mensaje de audio y lo que sea, y están pasando un montón de cosas ahí abajo. ¿Ah? Nuestros celulares, como están ahí, se conectan a través del aire con una radiobase, una antena. ¿Y qué es lo que usan? Usan señales, ondas electromagnéticas que viajan de un lado para otro, y yo podría, de vuelta, acá si uno va al detalle es mucho más complejo, pero la idea esencial para que capten, como bueno, uno podría decir, bueno, si yo mando una onda electromagnética a determinada frecuencia, significa un 0, y si mando a otra frecuencia, al doble de frecuencia, por ejemplo, una onda que viaje más rápido, una frecuencia más rápida, eso significa un 1. Ya está. Tengo mis ceros y mis unos. Mando una frecuencia o mando otra frecuencia.
Mando una frecuencia, mando otra frecuencia. 0, 1, 0, 1. Ya está. Puedo transmitir mi imagen de Einstein, mis videos, simplemente repitiendo eso mismo a lo largo del tiempo. ¿Ah? Pasan millones de cosas porque después esas antenas, capaz que se conectan con otras antenas. Si estoy hablando con alguien que está lejos, capaz que por a través de una fibra óptica de una antena viaja a otra antena y de esa se conecta con el celular de la otra persona. En el medio hay un montón de etapas de comunicación de información. Pero todas, al final de cuentas, son 0, 1, encendido, apagado, y una sucesión de millones de esas cosas una tras de otra. Sí. 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 No, bueno, pero pero la fibra óptica tiene una velocidad espectacular, es súper eficiente. La información va por la fibra, sí, sí. Bueno, tecnológicamente, porque es mejor, no te sé decir. No es, eso habría que preguntarle a otro tipo de ingeniero. Sí. Ah, bueno, no, pero ahí sí hay un tema de energía que necesitas, ¿no? Porque vos para poder transmitir a través del aire, de forma inalámbrica, desde tu celular a una antena, se necesita bastante energía, ¿no? Y por eso que además vos, porque cuando hablas directamente con un celular que está en otra parte del mundo, ¿verdad? Vos te conectás con una base y después de ahí viaja por fibra, por ejemplo. Si estás muy lejos, sí. Si estás acá dentro de Uruguay, no. Busca ahí toda una forma de rutear la información para que llegue al destino. Pero sí, no podés. Podría sí que se hace a través de satélite, pero es mucho más ineficiente también. Va mucho más lento. ¿No? Exacto, es mucho más eficiente desde ese sentido, desde ese punto de vista. ¿No? Pero al final de cuentas, al final, ¿no? Lo que importa es que lo único que necesitamos es tener dos estados posibles que yo puedo medir si es uno o el otro. ¿Tá? Y eso poder o almacenarlo, si lo que quiero es almacenar, o transmitirlo uno atrás de otro para transmitir información hacia ella. Eso pasa a ritmos escalofriantes de velocidad, ¿no? Porque imagínense, si la foto de Einstein nomás, con esa precisión, necesitaba 1 millón de bits, imagínense un video con alta resolución, a colores, con nada, cosas, millones y millones y millones y millones de bits que viajan casi instantáneamente. Es casi imposible de pensar lo que pasa realmente ahí abajo a las velocidades que pasa. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Es increíble que esté pasando todo esto. Es realmente, si uno piensa realmente qué es lo que está pasando, me parece es irreal, ¿no? Y pasa. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿por qué puede pasar? Hay mucha ciencia y tecnología que habilitan a que eso pase, ¿no? Mucho desarrollo tecnológico, pero además mucho conocimiento científico que permite que eso pase. Y la que yo les iba a comentar ahora es la teoría de la información, que es la disciplina científica, la teoría que subyace, que hace posible esta revolución digital que estamos viendo ahora. Hay otras que también, por supuesto, influyen, ¿no? Pero esta, en lo que tiene que ver con la representación de la información que les estoy contando ahora, es fundamental. Y esa disciplina, que se llama teoría de la información, es rara, además porque nació en una fecha precisa, ¿no? Eso en general no pasa con la disciplina científica. Nació en 1948, con un solo artículo de esta persona que está ahí, que es Claude Shannon, ¿tá? Con este artículo que se llama A Mathematical Theory of Communication, una teoría matemática de la comunicación. Él se puso a pensar cómo
cómo representar la información, como en aquel momento, ¿no? En 1948 no había ninguno de estos dispositivos. Sí había comunicaciones, no de esto que estamos hablando ahora, pero en aquel momento se puso a pensar cómo hacer. Porque, no se los comenté hasta ahora, pero no es difícil imaginarse que en una situación como esta, hay todo tipo de errores y de interferencias y de ruido y de cosas que dificultan esta comunicación. Imagínense cuando nosotros hablamos, de repente pasa un auto y hace ruido y no escuchás y tenés que repetir, ¿no? Eso mismo pasa en las comunicaciones digitales. Acá hay millones de bits, de esos unos y ceros que yo quiero mandar para el otro lado, y que a mitad de camino la quedan. O yo mandé un 1 y pasó eso, un ruido, y del otro lado se piensa que es un 0. Pero ustedes nunca se enteran, ¿no? Mandan la foto y del otro lado llega la foto divina y el texto está todo precioso y todo parece funcionar. Pero abajo hay una tormenta de millones y millones de bits que están cayendo todo el tiempo. Cuando ustedes graban en un CD una información, yo le dije, divino, si hay un agujerito, es un 0, si no hay agujerito, la luz se refleja, es un 1, y si me rayó el CD, millones de bits que la quedaron ahí. Y sin embargo, pones el CD y suena perfecto. En el pendrive, esas memorias, las de estado sólido que me preguntabas recién, a cada rato están cayendo bits. Sin embargo, lo pones y todo parece que anda. En el disco duro también, a cada rato se rompen cosas. Cada tanto, y por eso hay que respaldar, la quedan y la quedan de verdad, ¿no? Pero en el medio, durante toda la vida útil, uno las usa y parece que nada estuviera roto. ¿Cómo funciona eso? ¿No? Porque en el mundo ideal es fácil, tengo un 1, un 0, la luz refleja, no refleja. En la realidad es todo ruidoso, hay cosas que se rompen por todos lados y hay gente, hay dispositivos haciendo malabares y atajando cosas para que todo funcione y no nos enteremos. ¿Qué es eso? Bueno, esta persona se dedicó a estudiar eso, se dedicó a desarrollar una teoría para cómo representar la información y comunicarla, ¿verdad? Tiene básicamente como dos partes grandes. Una es la compresión de datos, viene cuando sipean algo, eso de comprimir. Bueno, comprimir, o las imágenes que se representan comprimidas, eso es lo que ayuda es a tener representaciones lo más compactas posible y hacer un uso lo más eficiente posible de los medios de comunicación, ¿no? Si yo representara la información de forma muy burda, no habría ancho de banda que tolerara la cantidad de información que movemos por todos lados, ¿no? Eso por un lado, y la otra es hacer codificación para corregir todos esos errores. Esto que yo les decía, ¿no? Que hay bits que caen, ¿no?, a los costados del camino a cada rato y sin embargo, ¿cómo se hace eso? Bueno, esta persona se dedicó a desarrollar una teoría para todo eso y fue en su momento revolucionaria. Armó un esquema como este, dijo, bueno, en general, básicamente lo que hay un transmisor que quiere mandar información, una información que genera cierta fuente de información allá en la punta. Del otro lado hay un receptor, por ejemplo, el que está del otro lado de la fibra óptica, que recibe la señal que le manda el transmisor y decodifica eso a un cierto mensaje. Por ejemplo, lo interpreta como la foto de Einstein, como el video, como la foto del estadio, como lo que fuera. Y en el medio acá hay ruido, que hace que si yo de este lado mandé un 1, a veces llega un 1 y a veces llega un 0. ¿No? Y él dijo, eso simplemente lo vamos a modelar como algo probabilístico. Así, ese canal, este demonio que está acá en el medio, tira monedas, y cada tanto, medio al azar, me cambia un 1 por un 0, o si yo mando un 0 me lo cambia por un 1, aleatoriamente, ¿no?, con cierta distribución de probabilidad.
Y se dedicó a estudiar ese modelo. Y resulta que ese modelo, así tan sencillo, acá por supuesto no ven que haya ninguna fibra, de hecho no existía la fibra cuando él hizo todo esto, no existe, no hay ningún dispositivo concreto, pero el mismo modelo matemático, este mismo esquemita, aplica a todos estos dispositivos. Lo único que cambia al final de cuentas es con qué probabilidades ocurren esas cosas, que me rompe o no me rompe. ¿Está bien? ¿Qué probabilidad tengo de que el CD que se raye y que me borre algunos bits? No es la misma en un CD que en un disco duro o que en una fibra, pero al final de cuentas el modelo esencialmente no cambia, es el mismo. Y esa es la gran magia, la potencia de la teoría que desarrolló. Era aplicable en el año 48 cuando él desarrolló esto y sigue siendo aplicable hoy por su generalidad. Ahí está la belleza de la teoría y su fuerza también, ¿no? Y fíjense que sirve tanto para... Él acá está hablando de transmisión y estaba pensando justamente en eso, como cuando yo hablo con el celular y transmito información que va de acá a la otra punta. Pero si uno lo piensa un poco, bueno, eso es transmisión en el espacio. O sea, yo te mando un mensaje de texto acá y vos que estás allá en la otra punta del salón recibís en otro lugar físico ese mismo mensaje. Hay una transmisión en el espacio. Pero almacenar información, que fue lo que estuvimos hablando primero, ¿no? De almacenar un disco o en un CD, si uno lo piensa un poquito dice, bueno, es lo mismo. Es transmitir información. Solo que en vez de transmitir en el espacio, estamos transmitiendo en el tiempo. Yo lo grabo ahora y vengo mañana y lo recupero. Yo quemé un CD hoy, ¿no? Y voy a venir la semana que viene y lo voy a tratar de leer y voy a recuperar esa misma información y en el medio capaz que se rayó el CD. Pero esencialmente es lo mismo. ¿Está bien? Transmitir en el espacio cuando hablamos, cuando mandamos un mensaje, o transmitir en el tiempo cuando grabamos información y la leemos. ¿Lo ven? Y ahí ves cómo el mismo modelo, esencialmente la misma idea brillante matemática, simplemente captura un montón de situaciones tecnológicas, en principio muy diferentes, pero que todas caen adentro de la misma bolsa y se pueden estudiar con las mismas herramientas teóricas que son esta teoría de la información. ¿Me siguen? ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, pues bueno, le dije toda la chacha de la teoría, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace para corregir, para arreglar todos esos bits que se rompen a cada rato? ¿Ven? Bueno, hay un montón de teorías súper sofisticadas, pero les voy a dar como una pincelada para tratar de transmitirles una idea de cómo se hace. ¿Tá? Lo que se hace es agregar redundancia. ¿Tá? ¿Cómo? Sí, más de lo mismo, es verdad. A ver, que todos estamos acostumbrados, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si cuando yo estoy hablando contigo y pasa un auto y hace mucho ruido, ¿qué hago? Repito. ¿Ven? Es agregar más de lo mismo, repetir más, para que el mensaje llegue al otro lado. ¿Está bien? Hay una sutileza, que es que cuando estamos hablando acá y yo escucho que hay ruido, entonces me doy cuenta que vos no recibiste el mensaje y lo repito. Pero cuando yo grabo en un CD la información, no sé si va a haber un razón o no va a haber un razón, ni dónde va a estar el razón. Entonces no puedo como repetir. Entonces tengo que agregar redundancia, repetir cierta información, ¿no? De forma preventiva, tratando de anticiparme lo que pueda pasar, pero no sé bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a romper. Entonces es un desafío que no es fácil. ¿No? Obviamente puedo agregar, no sé, mando la información por triplicado o por quintuplicado, pero bueno, pero ahí desperdicio, ancho de banda, capacidad del canal. Entonces, ¿cuál es el punto justo? ¿Cuánta redundancia tengo que agregar la mínima posible para asegurarme de que el mensaje llegue al otro lado? Bueno, eso es lo que estudió Shannon. Les voy a contar un poco de cómo se hace eso de agregar redundancia. Por ejemplo, si yo tengo 8 bits, por ejemplo, un píxel de esa imagen de tonos de grises, ¿no?
Por ejemplo, el tono de gris es el 96 que vimos hoy. ¿Tá? Bueno, si se me rompe uno de esos bits, por ejemplo, justo el CD, un rayón y un bit de eso se me dio vuelta, en vez de ese gris voy a ver otra cosa que nada que ver y muchas de esas voy a ver una imagen que está toda rota. ¿Ver? Bueno, ¿qué podría hacer? Bueno, entonces en vez de 8, podría poner 9. Agrego un bit adicional. ¿Tá? Es un poco de redundancia, estoy gastando más bits, más espacio de disco, más tiempo de transmisión, lo que fuera, pero me protejo un poco de los errores que puedan pasar. Ese bit que agrego se llama, esto es un código de paridad, ese bit se llama un bit de paridad, y lo que hace es, de los 8 originales, cuento cuántos hay en 1 y cuántos hay en 0. ¿Tá? Y de acuerdo a si eso es par o impar, ¿tá? Defino el bit adicional, que creo que no se ve mucho, pero el último está en rojito ahí, el que está a la derecha, el último 1 que agregué ahí, lo defino de forma tal que la cantidad total de unos quede par. Entonces si yo tenía una cantidad impar, pongo un 1 para que me quede par, y si tenía una cantidad par, dejo un 0. ¿Tá? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si se me rompe algo, ¿tá? Por ejemplo, este bit que está subrayado acá, que antes era un 0, ahora lo cambié por un 1, si yo miro los 9 bits y cuento la cantidad de unos, y veo que, upa, ahora acá hay una cantidad impar de unos. Así que acá hay algo que está roto. ¿Tá? Esa codificación de paridad me permite detectar, no corregir, pero detectar que hubo un bit que se rompió. Y por ejemplo, podría pedir que me retransmita el mensaje. ¿No? Por ejemplo. También me permitiría corregir una borradura. Es decir, por ejemplo, si yo tengo forma de darme cuenta que en cierto lugar el CD se rayó y que entonces ese bit de ahí no puedo confiar en lo que está, ¿ah? Yo sé que ahí tendría que haber o un 1 o un 0, pero está borrado. ¿Tá? O por ejemplo, ese sector del disco duro quedó desmagnetizado. Yo sé que tendría que estar polarizado por un lado o para el otro, pero no está polarizado por ningún. Entonces digo, bueno, acá esto se borró. Eso lo podría corregir si yo tengo los demás, porque si yo sé, ¿no? Este bit que antes de acá era un 0, y ahora tengo un signo de pregunta, porque esto digo, se borró, no sé qué pasa. Bueno, pero con los otros 8 que sí sobrevivieron de los 9, mirando la paridad de los unos, puedo darme cuenta que ahí si eso era un 0 o era un 1. Yo cuento acá y digo, hay 1, 2, 3, hay 4 unos, esa cantidad ya es par, así que lo que había ahí tiene que ser un 0. Porque si no, si fuera un 1, me quedaría una cantidad impar de unos. ¿Lo ven? Entonces, un bit adicional me deja o corregir una borradura o por lo menos darme cuenta si algún bit me lo dieron vuelta. Ya si me dan vuelta 2 bits, ahí no me doy cuenta. ¿No? Ahí puedo agregar otros códigos más sofisticados. Y algo aún más sofisticado, les voy a traer este código, este es el código de Hamming, es uno de los que estudiamos en facultad, los que estudian ingeniería de computación. Este código, este personaje acá es Richard Hamming, que fue el que inventó estos códigos, me permite corregir un bit. ¿Ah? El cuento es que Hamming trabajaba con estas computadoras con tarjetas perforadas, como, ¿no? De señales, bueno. Y ahí, ¿qué pasaba? Cuando la computadora detectaba que había un error, ¿ah? Simplemente se trancaba. Decía, acá hay algo mal, pumba. Se empaca y paró. Me parece que el tipo se hartó, estaba podrido ya de que se le extracara la computadora y entonces empezó a pensar cómo hacer un código no que detecte, que corrija los errores. ¿No? Entonces ahí fue que aparentemente cómo surgió este código de Hamming que nos permite o detectar hasta 2 errores o incluso corregir un error. ¿No? Ahora, ¿cómo funciona? Les voy a tratar de explicar cómo funciona este código de Hamming. Bueno, llegan a ver ahí que hay 4 bits entre medio. ¿Sí? Hay 3 unos acá abajo y un 0 allá. ¿Ah? Y a eso le vamos a armar, a esos 4 bits de información, los vamos a englobar con estas pelotas de 3 colores, rojo, azul y verde, ¿ah?
que ven que se intersectan en algunos sectores, pero no completamente. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, este bit de acá pertenece a la pelota azul y a la pelota verde. Este otro de acá pertenece a la verde y a la roja, aquel de allá, de arriba de todo, a la azul y a la roja, y este es el único que pertenece a las tres pelotas. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que dijo Hamming, es decir, bueno, a cada pelota le vamos a calcular su bit de paridad. Es decir, vamos a contar dentro de esa pelota si la cantidad de unos es impar o par. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en la pelota verde tengo 3 unos, entonces para que quede par tengo que agregar un 1. Este es mi bit de paridad. En la pelota roja tengo 2 unos, que ya es par, así que simplemente pongo un 0. Y en la pelota azul tenía 2 unos, así que agrego un 0. ¿Tá? De manera que todo quede par. ¿Ah? Entonces tenía originalmente 4 bits de información útil, y le agregué 3 bits de redundancia. ¿Ah? Son de redundancia porque los calculé en función de los demás, no es información nueva, simplemente es algo que calculé con los otros. ¿Ah? Entonces ahora partí de 4 y ahora tengo 7. ¿Ah? Pero esto me permite corregir cualquier error de un bit que ocurra acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe este de acá? Este antes era un 1, ¿se acuerdan? Y ahora, pum, algo pasó, el canal se despertó de mal humor, me lo dio vuelta, ahora es un 0. ¿Ah? Cuando transmití ese mensaje de texto, pimba, ese bit me lo dio vuelta. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando recibo del otro lado estos 7 bits, ¿ah? Entro a mirar para cada pelota a ver si se chequea la paridad o no. Entonces digo, bueno, a ver, allá en la pelota azul, tengo 2 unos, un 0, la cantidad es par, este está ok. ¿Tá? El bit de paridad de arriba está ok. Y fíjense que en la pelota roja y en la pelota verde, ahora el bit de paridad, el chequeo de paridad falla. ¿Por qué? Porque ahora tengo acá 3 unos. Dijo, acá hay algo. Entonces vos decís, en la pelota verde hay algo que está mal. Y mirás la pelota roja y decís, uy, ahora acá hay un único 1, también es impar, así que en la pelota roja también hay algo que está mal. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el único bit que está en la pelota roja y en la pelota verde y no está en la pelota azul? Es ese. Vos sos el culpable. Y entonces lo das vuelta y lo corregís. ¿Tá? Lo mismo ¿qué pasaría si fuera este el que se rompe? Bueno, ese es el único que está en las 3 pelotas. Entonces, si vos haces el chequeo de paridad en las 3 pelotas y decís, las 3 fallan, decís, sos vos, el del medio, y lo das vuelta. También puede pasar que el que se rompe es uno de los de paridad, ¿no? Porque cuando rayo el CD, nadie me dice, solo podés rayar los de datos. No, rayo lo que quiera. Pero si se rompe alguno de los de paridad, ¿qué va a pasar? Va a ser solo una pelota la que va a fallar la paridad. Y también te das cuenta. Bueno, si se da vuelta fuiste vos porque la única pelota que está rota es la verde. ¿Lo ven? ¿Lo entendieron? Entonces, esto es un código de Hamming, ¿no? Entonces, yo partí de mi foto de Einstein, por ejemplo, ¿no? Y en vez del 1.080.000, era 1.060.000, no me acuerdo, bits, digo, bueno, mando eso más las 3/4 partes de eso. Mando por cada 4 bits de eso, mando 3 más, que son de redundancia. Son un código de Hamming. Pero lo que me permite es que si ahora, cuando yo mando esa foto por el celular y del otro lado hubo ping, aquí y allá, bits que se rompieron, porque cuando la radio base o la fibra o lo que fuera, algo en el medio falló, yo me doy cuenta y lo corrijo. Y del otro lado recibo la foto del estadio y digo, mirá qué lindo y todo parece precioso. Y vos dijiste, viste qué linda, le decís del otro lado también, qué precioso todo, o mandamos un audio y nos entendemos, y todo parece andar bien, y en el medio hubo millones de estas cosas que se rompieron y
códigos como este están atajando las cosas y dándose pelota roja, verde, azul y arreglando todas las cosas que se rompen, para que para nosotros todo nos parezca sencillo y fácil. ¿A ver? Bueno, ya sabemos teoría de la información. Para terminar, lo que les quería contar es un poco sobre esto de almacenamiento de información en ADN. Tal les hablé del disco duro, del disco del CD, hablamos un poco también de la memoria de estado sólido. Allá por el año 60, 69, Richard Feynman, un físico, en una charla que dio en una universidad, hizo esta frase de "There's plenty of room at the bottom", hay un montón de espacio allá al fondo, y de lo que estaba hablando es que a nivel de física de partículas, uno puede ver que hay estados allí, o física o molecular, hay estados que uno podría usar para representar información a nivel microscópico, a nivel molecular. Y que en ese momento soñaban que eso se podría usar como una forma de representar información, de la misma manera que usamos las perforaciones en los CDs, por ejemplo, ¿no? Y en particular, hoy en día sabemos cómo leer ADN, ¿no? Todos han escuchado hablar del estudio de ADN, ¿qué es lo que se hace? Uno lee el material genómico de una persona, de una planta, de lo que sea, y lee cuál es la composición de sus moléculas de ADN. Esas moléculas de ADN, en definitiva, ustedes saben que son esas tiras organizadas en doble hélice, donde cada elemento son 4 nucleótidos posibles, ¿no? Que en general los denominamos con la A, la C, la G y la T, que están organizadas además en esa estructura de doble hélice, pero en definitiva es una cadena que uno la puede pensar como que es una cadena de letras, A, C, G, T, y ahí tenés tus estados. ¿Ah? Mejor aún, porque en vez de 2 son 4, A, C, G o T, y puedes representar todo. ¿Y por qué me voy a complicar con eso? Porque tiene 2 cualidades que son súper interesantes. Una es la durabilidad de la información. Les voy a hablar un poco más ahora de eso. Y la otra es la alta densidad de información por unidad de espacio físico, es decir, el ADN. Ustedes saben que tiene el ADN de un ser humano, tiene miles de millones de bases de nucleótidos metidos adentro del tamaño de una célula. Imagínense la cantidad de información que podríamos meter si usáramos eso como medio, como dispositivo para almacenar información. Es brutal. Entonces de repente podría meter todo el contenido de la internet de todo el mundo en una cajita. Es increíble. En aquel momento, los años 60, eso era un sueño, y hoy se hace. Hoy se hace. Entonces, esto de la durabilidad, ¿no? Para que tengan una idea. Fíjense que estos son años en el eje horizontal y está en escala logarítmica, es decir, cada vez que pasamos de un escalón a otro se multiplica por 10 la cantidad de años, ¿no? O sea, acá está la durabilidad típica de distintos dispositivos, ¿no? De una memoria flash, como decíamos recién, una de estado sólido, está por allá abajo, menos de una decena de años. Un disco duro, la durabilidad anda del orden de los 10 años, un poco más, o sea, decenas de años. Discos ópticos no llegan a una centena de años, ¿no? Parecen eternas esas cosas, pero no son eternas. Llega un momento que no van más. Por ejemplo, los CDs y las cosas se atacan por hongos, en algún momento dejan de funcionar. Las cintas magnéticas que son para respaldar información son de las cosas que tienen más durabilidad y están un poco en las centenas de años. Este es un pergamino de Arquímedes con el texto del método de Arquímedes. No sé si conocen esa historia. ¿La han escuchado? Bueno, Arquímedes, eso que... sí, y el de la palanca que les decía, denme una palanca para ir mover el mundo, que
vivió hace como 2300 años. No hay mucho texto de él. Él desarrolló un método, por ejemplo, para cálculo, que es este método para aproximación. Por ejemplo, aproximó el número pi con aproximaciones sucesivas. Tenía un método para hacer eso. No había mucho escrito sobre su trabajo. Se sabía que era alguien brillante, no había mucho escrito. En algún momento, mucho después, por allá por el siglo X, un escriba transcribió el método de Arquímedes en un pergamino. Eso quedó ahí hasta que en algún momento alguien, claro, no era como el papel de ahora que uno lo usa y está a mano, ¿no? O sea, tener material donde escribir en aquel momento era algo mucho más costoso. Se ve que andaban cortos de pergamino y dijeron, a ver qué puedo usar que no sirva para nada. El método de Arquímedes, perfecto, borralo, le dijo otro. Y lo borraron y le pasaron por arriba con un texto litúrgico que necesitaban escribir al momento. Y eso quedó ahí perdido hasta que recientemente alguien se dio cuenta que no estaba completamente borrado y que ya allá abajo del texto ese litúrgico estaba el método de Arquímedes. Y lo lograron recuperar usando todo tipo de tecnología de infrarrojos, un montón de métodos para poder recuperar el texto que estaba originalmente allá, que le habían pasado por arriba con otra cosa. ¿tá? Y eso tiene del orden de miles de años. ¿tá? Ahora, el ADN, que es lo que nos estamos planteando usar ahora, dura mucho más. Por ejemplo, recientemente se recuperó el ADN de creo que era un caballo, que tenía como 700.000 años. Y si en buenas condiciones de preservación, la información dura ahí. Entonces, esto puede durar años, muchos años. Mucho más que cualquier dispositivo que hayamos desarrollado los humanos hasta ahora. Perdón, sí. Arquímedes, ¿el método era sobre sonido? No. Era un método de cálculo, de aproximación de aproximaciones numéricas. ¿Qué pasa con la densidad? La densidad es lo mismo. Si ustedes miran cuántos gigabits, estos son miles de megas, o sea, miles de millones de bits por milímetro cúbico en espacio físico, ¿no? O sea, cuánto espacio físico me lleva a almacenar las fotos, los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes miren un CD, anda por allá abajo. Esto de vuelta es escala logarítmica, no sé, se multiplica por 10 cada vez que doy un escaloncito de estos. El CD anda por allá abajo, un CD anda en el orden de los gigabits por milímetro cúbico. ¿Ah? Una cinta de las que se usan para respaldo anda del orden de los cientos. Y con ADN podemos representar, ya llegamos al orden de los miles de gigabits por milímetro. O sea, mucho más denso, mucha más información. ¿Cómo se hace? Bueno, el ADN, las moléculas de ADN se encapsulan en capsulitas de sílice para que eso dure. ¿Ah? O sea, grabo la información en ADN y se almacena esas capsulitas para su preservación en el tiempo. Y miren esta foto de acá. ¿Reconocen qué es lo que hay en el fondo de la foto? ¿Se dan cuenta qué es lo que es? ¿Qué es? ¿Cómo? El CD. Es la foto del CD que veíamos recién. Parecida, ¿no? Cada una de estas ranuritas es un bit para el CD. ¿Hay agujero? No hay agujero. Y esta foto del microscopio muestra todas estas capsulitas. Ven que hay un montón de esas capsulitas. Y cada una de esas capsulitas tiene decenas de miles de bits, del orden de los 10.000 bits. Para que se den una idea. O sea, esta raya es un bit y acá hay como 3 pelotitas que cada una tiene 10.000 bits. O sea, la diferencia de tamaño es brutal. Brutal. Y esto no es algo que no es teórico del tamaño que llevan las... Esto se hace hoy. Existe, se hace. Es algo puramente académico, puramente teórico, una idea volada, ¿no? De hecho, hay un consorcio que nuclea varias empresas, por ejemplo, varias empresas tecnológicas de las más grandes y de las que desarrollan discos duros, etcétera, y varias universidades del mundo que están formando este consorcio
enfocados en desarrollar esta tecnología. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ahora es una tecnología cara, por eso la investigación está tratando de abaratarla, pero se hace, y hay varios ejemplos que les voy a mostrar ahora que son más bien promocionales, no para uso masivo todavía. Pero Netflix sacó como forma de promocionar una serie que se llama Biohackers, creo que es una serie alemana, capaz que alguno la vio. Cuando sacaron esa célula, sacaron el primer capítulo codificado en ADN en este tubito que está acá. Este tubito tiene un líquido y adentro hay ADN, y en ese ADN codifica millones de copias del capítulo entero de Netflix, que son como 40 minutos de video. Y está todo ahí en el tubito. Esto, cuando conmemoraron los 20 años del lanzamiento de Mezzanine de Massive Attack, una banda de música, estaban viendo cómo hacemos para hacer algo especial, Entonces lo que dijeron, bueno, metieron el álbum de música entero, completo, en capsulitas de ADN adentro de tinta de aerosol. Entonces eso se lo vendían o se lo daban, a los fans, entonces los fans podían grafitear algo. Vos grafiteabas acá, y ahí adentro en realidad estaba el álbum, en cualquier pedacito de tinta que rascaras estaba el álbum entero de música grabado ahí adentro. Esto fue hace creo que un par de años, la conmemoración de los 75 años de la Constitución alemana. Sacaron una tirada con varios miles de un diario. Ustedes lo ven y es un diario común y silvestre, un artículo de un diario, pero si ustedes en ese diario rascan un poquito, pedacito chiquitito, de alguna letra de ese diario, en la tinta que usaron para imprimir ese diario, hay capsulitas de ADN que tienen el texto completo de la Constitución alemana metido ahí adentro. Sí, decime. Es una buena pregunta. Eso que rascás, lo metés lo acondicionás para poder leerlo y hacer que el ADN se pueda salir de esas cápsulas de sílice. Lo metés en un secuenciador de ADN, que es un dispositivo que lee el ADN, que es el mismo que se usa para secuenciar el ADN de las personas, de las plantas, lo que usan los biólogos para leer el ADN de cualquier ser vivo. Sí. Bueno, es una excelente pregunta también. Recién me preguntaron cómo se lee, y le dije, bueno, se lee usando un secuenciador de ADN, y vos lo que me estás preguntando es cómo se graba. Bueno, porque hoy en día existe tecnología, ¿no?, que se llama... Exacto, que en la naturaleza están en nuestras células y se reproducen con los mecanismos que la biología desarrolló durante millones de años. Pero los humanos, desde hace un tiempo, aprendimos cómo construir moléculas de ADN con la composición que nosotros queramos. Es decir, hoy en día existe tecnología que se llama de síntesis de ADN para crear las moléculas con la composición de nucleótidos que nosotros queramos. Con esa secuencia. Entonces, a partir de que esa tecnología existe, yo puedo crear moléculas de ADN con el contenido que yo quiera, no con el de la célula, con el contenido que yo quiera, sintético, y usar... Entonces, ahora no me puedo reproducir ahora mismo. Bueno, sí. Digamos, para que se pueda reproducir hace falta más que el ADN solo, pero puedo construir, igual es un poco limitado, lo que podemos construir ahora son moléculas de ADN, pero de un cierto largo bastante limitado, no de los miles de millones que tiene un genoma de una persona, ¿no? Pero es una excelente pregunta. Sí. Entonces, a ver, más aplicaciones. ¿Ustedes saben cómo funciona una impresora 3D? ¿Sí? ¿Han probado cómo funciona una impresora 3D?
Bueno, sí, una impresora 3D uno puede crear cualquier... pero cómo funciona es parecido a una impresora común, solo que va echando por capas un material fluido que en el momento se solidifica y va como armando por capitas, va depositando material para construir capa por capa una determinada pieza. ¿Tá? Por ejemplo, ese conejito que está ahí. ¿Tá? Pero ese material que echa la impresora 3D ahí es como una... No sé exactamente qué material es, pero es un fluido. ¿Tá? Y uno puede meter ahí adentro capsulitas que tienen adentro ADN, que tienen adentro información. Sí, no es la tinta, es el material con el que se construye la pieza después en 3D, el insumo que usa la impresora 3D para construir las piezas. Yo puedo meter ahí adentro ADN, que entonces ese ADN, por ejemplo, podría decir que esta pieza de acá es un conejito hecho en tal año, incluso podría hasta tener las instrucciones para que la impresora 3D imprima este conejito. ¿No? Entonces el día de mañana, dentro de 270 años, alguien encuentra una puntita, un triangulito de plástico y dice, ¿qué será esto? Saca las capsulitas de ADN, lo secuencia, lee la información que está ahí y dice, esta puntita chiquitita que encontré acá enterrada en algún lado era la orejita de un conejito que se construye de esta manera. Eso le dieron en llamar algo así como el ADN de las cosas, ¿no? Las cosas con información que dicen cómo construir las propias cosas. Sí. Ya terminamos. Perdona que se me hizo un poco largo. Podría tener, por ejemplo, una camiseta, en esta camiseta, adentro información que dice todos los detalles de la camiseta. Entonces, bueno, este es el proceso completo, ¿no? Yo parto con los ceros y unos, que era mi foto de Einstein, por ejemplo, la codifico de alguna manera como A, C, G y T, ¿no? Sintetizo el ADN, creo las moléculas de ADN que representan esa información, por ejemplo, la foto de Einstein, ¿no? Lo encapsulo y queda grabado ahí. El día de mañana, cuando quiero recuperar esa información, se saca de las capsulitas, se secuencia el ADN para leer cuál era la composición del ADN y reinterpreto esto como los ceros y unos que formaban, por ejemplo, mi foto de Einstein. ¿Ah? De vuelta, tiene una tecnología capaz de grabar y leer información digital. ¿Cómo? Puede haber en cualquier lado, por eso hay aplicaciones buenas y aplicaciones malas. El asunto con lo que quería terminar es que en definitiva esto es un medio más de comunicación, igual que el disco, igual que el CD, igual que todos los demás. Y tiene algunas particularidades importantes, entonces eso motiva que uno estudie más, que investiguemos más. En el Instituto de Computación lo estamos haciendo, ¿tá? Pero en definitiva sigue aplicando la misma teoría que Shannon hizo en el 48. Así que para terminar, y ahora sí terminamos, terminaré con esto, ¿no? Aquella frase de Feynman por los 60 fue, bueno, hay mucho lugar en el fondo, ¿tá? Para tratar de aprovechar información, para guardar en las moléculas, ¿tá? Y yo agregaría que, bueno, que la misma teoría de la información de Shannon que se creó en el 48, esa misma fundamentación teórica es la que nos está ayudando hoy, ¿tá? a aprovechar ese espacio que hay allá en el fondo y que es la misma que nos hace que nuestros celulares puedan transmitir información por un lado y para el otro que hacemos todos los días. Y con eso también. ¿Cómo agradecer? Un placer. Todo lo que aprendimos, ¿no es cierto? ¿Cómo agradecerle a Álvaro? Bueno, estamos todos apurados porque se nos hizo un poco tarde.
Bueno, señores y señoras, buenas noches. Espero que hayan disfrutado mucho y aprendido mucho, sobre todo. Buenas noches y gracias por venir. Estas flores son para Ivonne que nos prestó Álvaro hoy.